Hola gente, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la resolución de las preguntas de esta autoevaluación de la unidad 3, o sea, de los temas de la unidad 3. En el video anterior vimos la resolución de la pregunta 1 y bueno, ahora continuamos con la pregunta 2. Bueno, lo que vemos acá en la pregunta 2 es una imagen. Y bueno, nos preguntan, ¿no? Dice, en este caso, la variabilidad es... Bueno, esta pregunta casualmente, ¿no? Casualmente, convenientemente se relaciona con la pregunta anterior. O sea, ¿se acuerdan que yo les había comentado, les había planteado un caso hipotético en el que en un mismo conjunto de datos todos los datos, o sea, todos los valores observados de la variable coinciden con el mismo valor numérico? Por ejemplo, les había planteado el caso de que todas las observaciones fueran igual a 25 kilogramos. En el ejemplo que les di de la variable de peso en kilogramos de un animal adulto de cierta especie. Y acá en la imagen precisamente nos plantean un caso parecido, pero en este caso el valor que se repite es el número 5. Y acá lo que yo veo son un conjunto de datos compuestos por, 1, 2, 3, 6, 9, 10 elementos. O sea, tengo 10 datos en los cuales se repite el mismo valor numérico, que sería en este caso 5, y por ende la frecuencia absoluta de ese valor es igual a 10, o sea, coincide con el tamaño muestral. Bueno, como ya lo había explicado en el caso anterior, si yo calculo el promedio de este conjunto de datos, voy a obtener como resultado que la media muestral de este conjunto de datos es igual a 5. O sea, hago la sumatoria de todas las puntuaciones directas, o sea, 5 más 5 más 5 más 5 y así hasta llegar al décimo valor, y esto lo divido por 10. Eso me debería dar 5, como les decía. Y precisamente eso es lo que nos vienen a representar digamos, en la parte inferior de la imagen. O sea, vemos a un 5 dentro de un cuadro amarillo que vendría a representar precisamente la media aritmética de este conjunto de datos. Bueno, como les había comentado en el problema anterior, cuando calculamos la varianza o calculamos el desvío típico a partir de un conjunto de datos que no están agrupados, decía que yo primero debo calcular las puntuaciones diferenciales, o sea, una puntuación directa menos la media de la distribución, eso me da como resultado una puntuación diferencial. Como en este caso específico, todas las observaciones coinciden con el valor de la media, todas las puntuaciones diferenciales van a ser igual a 0. Y si yo hago la sumatoria de las puntuaciones diferenciales elevadas al cuadrado, lo que voy a obtener es una sumatoria de ceros. O sea, 5 menos 5, 0. Elevado al cuadrado, 0. Y luego hago la sumatoria. O sea, 0 más 0 más 0 más 0. Y así hasta la décima puntuación diferencial elevada al cuadrado. Y todo esto dividido el tamaño muestral, que sería en este caso 10. O sea, 0 dividido 10 es igual a 0. O sea que la varianza es igual a 0. Y el desvío típico por ende también es igual a 0. O sea, la raíz cuadrada de 0 es 0.
Y bueno, acá nos dicen en la pregunta 2, en este caso la variabilidad es opción A, alta, ya que el mismo valor se repite muchas veces. Media, ya que 5 está en el medio entre 0 y 10. Opción C, ninguna de las opciones es correcta. Y opción D me dice nula, ya que los valores son iguales entre sí. Bueno, obviamente la respuesta correcta, como ya se habrán dado cuenta, es la opción C, o sea que la variabilidad es nula, o sea la varianza es nula, el desvío típico o estándar es nulo. Y justamente nos damos cuenta porque todos los valores de, o sea, todos los datos son el mismo valor numérico, o sea, todos coinciden. Y cuando todos coinciden, la media coincide precisamente con ese valor numérico. O sea, recién lo dije que la media de este conjunto de datos es 5. Y la variabilidad, o sea, ya sea como varianza, expresada como varianza o como desvío típico, va a ser nula. Justamente porque la distancia entre cada puntuación directa y la media es nula, o sea, la distancia es nula. ¿Por qué? Porque coincide con el valor de la media, como lo expliqué en el otro video. Entonces, o sea, claramente la opción A y la opción B son incorrectas porque, o sea, recién expliqué que la varianza o el desvío típico es 0, o sea, no puede ser una variación alta o media, porque para que sea alta o media esa medida de variación, en principio debería ser distinto de 0, o sea, ser un número distinto de 0 y ser un número positivo. Y luego lo tendríamos que comparar con algún otro conjunto de datos para, o sea, llegar a la conclusión de que se trata de una o que corresponde ese dato o sea, esa varianza o ese desvío típico corresponde a un conjunto de datos, a una distribución más heterogénea, ¿no? En ese caso sería una variabilidad más alta. Y bueno, o sea, entonces la opción A y la opción B son incorrectas. Bueno, la opción B dice, ya que 5 está en el medio entre 0 y 10. O sea, eso no tiene sentido en realidad. No, o sea, claramente la opción A y la opción B son distractores, o sea, están ahí nada más para rellenar opciones. Bueno, obviamente la opción C es incorrecta porque justamente la opción D es la correcta. Bueno, quería hacer, digamos, dar una opinión de la pregunta 1 y de la pregunta 2. Por lo que yo veo acá en la fecha del examen, esto fue un examen en el primer cuatrimestre que inició la pandemia. Ciertamente yo no sé si todos los alumnos se dieron cuenta o sea, lograron hacer, mejor dicho, este análisis que yo hice en el anterior video y en este video, que bueno, básicamente es una repetición de lo que dije anteriormente. Porque, como les decía, no es común que en una muestra de observaciones se repita el mismo valor, salvo ciertos casos. Por ejemplo, yo que sé, no sé, supongamos edad en años cumplidos de estudiantes que cursan estadística en la cátedra 2 de la comisión, no sé, 13.
y supongamos que mi muestra de observaciones serían, no sé, ponele 30 estudiantes, y vamos a suponer que de casualidad esos 30 estudiantes son ingresantes, o sea, alumnos ingresantes a la carrera, o sea, vienen de terminar el CDC hace poco. Y bueno, puede ser que en esa muestra de observaciones todos los valores coincidan en el mismo, o sea, que sean el mismo valor numérico. Por ejemplo, todos los alumnos de esa muestra de individuos pueden tener, supongamos, 19 años, ¿no? O sea, le pregunto la edad a cada uno de esos a cada uno de esos 30 alumnos, y todos me dicen tengo 19 años. Y bueno, en ese caso obviamente la media de ese conjunto de datos va a ser 19 años, y por ende la varianza y el desvío típico va a ser nulo, como lo expliqué recién, porque todos los valores coinciden. O sea que la distancia respecto de la media es nula siempre para todos los casos. Ciertamente, o sea, es un caso problema, quizás al que no están muy acostumbrados, o sea, es mi opinión, ¿no? O sea, es un caso medio, no sé cómo decirlo, ¿no? No sé cómo expresarlo, es un caso medio, ¿no? Medio rebuscado, porque, o sea, por lo general los conjuntos de datos están formados por elementos que no, o sea, no son todos iguales, o sea, no, puede ser que se repita una o varias veces, pero siempre van a haber otros elementos, otros valores de la variable que van a ser distintos, ¿no? O sea, van a ser otros valores numéricos. Y bueno, no sé, me parece una pregunta, no quiero decir garca, pero, o sea, si no tenías bien claro este concepto de las puntuaciones diferenciales, y esto relacionarlo con el concepto de varianza y desvío típico, y la posibilidad de que estas dos medidas de variación puedan ser igual a cero, por ahí sí va a complicar poder responder correctamente a la pregunta 1 y a la pregunta 2. Porque seguramente, de hecho, en los ejercicios de la guía creo que no aparece ningún caso como este, como el que plantean las preguntas 1 y como el que plantea la pregunta 1 y 2, perdón, estoy un poco cansado. O sea, plantean que la varianza vale tal cosa o el desvío típico vale tal número, pero creo que no hay un caso en el que la varianza o el desvío típico sean igual a cero. O sea, lo que quiero decir es que los alumnos seguramente estaban acostumbrados a que la varianza valga algo, ¿no? O sea, un valor positivo cualquiera, y a que el desvío típico valga algo, o sea, un número positivo cualquiera. Y bueno, bueno, esos alumnos se encontraron con este examen, que bueno, en realidad supuestamente era una autoevaluación, o sea, no era un parcial en realidad. Bueno, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, ciertamente, ahora que lo pienso mejor, sí, o sea, la pregunta 1 y 2 vendría a ser un desafío, ¿no? Justamente a los conocimientos que aprendieron los alumnos que cursaron ese cuatrimestre. Y para mí, ahora que lo veo mejor, podemos concluir que la pregunta 1 y la pregunta 2 vendrían a resultar otra instancia más de aprendizaje, porque ahora seguramente los alumnos que analizaron estos casos en clase, bueno, se habrán enterado, si no lo sabían, que la varianza y el desvío típico pueden valer cero. O sea, esa es la conclusión a la que llegamos en el video anterior y en este, ¿no? O sea, la varianza y el desvío típico pueden valer cero. No necesariamente
van a valer un número positivo y real. Pueden valer 0. Bueno, así que espero que les haya gustado esta segunda parte. Continuaré con la siguiente pregunta en otro video, así que nos vemos. Hasta luego.